Atención, estas son algunas de las teorías de fans más increíbles compartidas sobre películas para niños. Algunas de ellas se vuelven bastante oscuras, así que proceda con precaución, que te los mostramos aquí, en Insane Tops. Nemo no existe. Escuché una teoría sobre esta película que realmente me corrompió. Básicamente, Nemo no existe. Marlin estaba tan angustiado por la pérdida de su esposa e hijos que para sobrellevar la situación imaginó que un solo hijo sobrevivió. La parte más espeluznante de esta teoría es que Nemo se traduce como nadie en latín. Cada personaje de Winnie Pooh representa trastornos mentales. Leí una teoría bastante oscura sobre esto. Aparentemente, los personajes son en realidad representaciones de trastornos mentales. Un artículo diagnosticó a cada uno de los personajes centrales con un trastorno psicológico diferente. Pooh tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno obsesivo-compulsivo y otras tendencias impulsivas. Igor está clínicamente deprimido. Piglet tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Búho es disléxico. Y Tiger tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Christopher Robin es esquizofrénico y los demás personajes son manifestaciones de su propia imaginación. Los diferentes animales representan las propias luchas de Christopher cuando era un niño que aprendía a funcionar socialmente e interactuar con el mundo exterior. Esta teoría en realidad me persigue por la noche. Wheezy es el villano. Esa teoría que dice que Wheezy es el villano secreto es genial. Después de ser descuidado y obligado a ver a Andy jugar con los otros juguetes debido a su chirriador roto, se pone celoso y deliberadamente se pone en peligro a propósito, sabiendo que Woody intentaría rescatarlo y ser vendido en el proceso. Aladdin es una película post-apocalíptica. Se escuchó la teoría de que esta película está ambientada en realidad en un desolado páramo futuro, tras una catastrófica guerra nuclear y no en el pasado. La teoría postapocalíptica viene de la referencia del genio y cómo ha estado atrapado en su lámpara durante 10.000 años. Eso dataría a Aladino en al menos el año 10.300. También hay referencias del genio al siglo XX y aunque es un poco exagerado, en el juego Aladino Sega Genesis de 1993, también aparece una bomba atómica sin explotar y un cartel. Síndrome es Jack Jack. Mi hermana está convencida de que Síndrome, de la primera película, es en realidad Jack Jack que viajó al pasado para vengarse de su familia después de que lo rechazaran y perdiera sus poderes en algún momento. Parece imposible, pero ella no puede superar lo parecidos que son. El nunca jamás es el cielo. Creo que la mayoría de la gente ya lo sabe, pero existe la teoría de que Peter Pan lleva a los espíritus de los niños muertos al país de nunca jamás. En la teoría, nunca jamás es en realidad el cielo, y todos los niños perdidos son fantasmas que murieron de pequeños y nunca tuvieron la oportunidad de crecer. Todo fue una fantasía. Una de mis teorías favoritas, aunque bastante oscura, es la teoría de que toda la trama de Harry Potter era la fantasía delirante de un niño abandonado que se inventó una historia sobre magos para sentirse mejor con su estado actual. Universo Pixar. La totalidad de la teoría Pixar es mi favorita absoluta. Supone conectar todas las películas de Pixar entre sí, como si tuvieran lugar en el mismo universo, solo que en diferentes momentos. Deja en los comentarios algunas teorías locas que escuchaste o que acabas de inventar, podría aparecer en un próximo video junto a tu nombre.